Gracias. Daniela Pastrana, vamos al tema de Colombia. ¿Cómo leer, cómo entender lo que está sucediendo en esta elección desde una óptica general de Latinoamérica y desde la particular de México, Daniela? Creo que hay varios elementos, o más bien muchas cosas que reflexionar de este proceso electoral, que lo primero que hay que decir es que no se ha resuelto, por más que todo el mundo diga ya es candidato electo, pues no, o sea, lo que dice su legislación es que no es vinculante un preconteo, que tiene que llevarse al escrutinio, y cuando hay una diferencia tan pequeña, es decir, 250,000 votos y hay 33,000 mesas impugnadas, bueno, pues tenemos que esperar a que haya ese reconteo. Puede ser que en el reconteo, que es como derecho de todas y todos, pues ahí se reafirme el resultado y puede ser que no. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que hay un aumento de los votos de Iván Cepeda que me parece muy relevante. Pero mira, yo estuve ahí hace 4 años y me impresionaba mucho como llegaban en lanchas, gente que venía de 4 horas caminando, que llegaban, estaba en el Pacífico, en el Cauca, y realmente era impresionante ver cómo la gente se movilizó para ir a votar. Bueno, ahora se movilizó 1,5 millones más que en ese momento, y lo hacen con sus recursos, autogestionándose. Finalmente lo que se está jugando en muchas comunidades y en muchos lugares es pues algo que tiene que ver con la vida, que no regrese, o lo que estaban jugando es que no regrese este terror del paramilitarismo que existió con Álvaro Uribe y que ahorita con Abelardo de la Espriella, pues, amigo y defensor de paramilitares, bueno, pues corre el riesgo de que se repita. Había una persona, una compañera de Afroféminas que decía y contaba su propia historia de su infancia cubierta por bombas en la comunidad en la que vivía, y decía ella, pues a lo mejor en las ciudades que no tienen esta conexión, que no tienen este recuerdo, pues les parece más fácil decir, ay, todos los políticos son iguales, todos los partidos son lo mismo y me da igual, pero para quienes fueron víctimas de esa violencia tan terrible, no da igual, y esas son las que salieron. Entonces me parece muy relevante. Y la otra cosa, pues sí, es la intervención directa de Estados Unidos. Nos estamos acostumbrando, estamos normalizando, no nada más que intervenga en elecciones abiertamente, en esta y en la de Honduras y en la de Argentina, y ya, o sea, sí, siempre intervenir, pero ahora lo hacen absolutamente abiertamente. Y también a que un día sí, otro también sigue poniendo sus drones y sus bombas a ejecutar gente de forma absolutamente ilegal, sin pruebas, a que tenga un cerco, o sea, cada día peor sobre Cuba, y nos lo vamos normalizando, ¿no? Bueno, pues es Trump, o sea, bueno, así es, y creo que interfiere en las elecciones, y bueno, pues entonces seguimos nada más esperando a ver a qué horas nos toca a nosotros. Creo que esa es la parte que tendríamos que estar ya mirando desde las estructuras partidistas, entre las estructuras institucionales, desde las estructuras, digamos, de sociedad civil o de otro tipo de organizaciones. Es una forma de estar discutiendo y haciendo análisis sobre las posibilidades que se tienen o no de alguna acción directa de cualquier tipo, y que ya tendríamos que estar hablando de eso, por supuesto. Bien, Daniela, gracias. Salvador Frausto, tu punto de vista, tu lectura política de lo que está sucediendo en Colombia desde el plano latinoamericano y también en el mexicano. Salvador, por favor. Claro, Julio. Bueno, pues se ve en Colombia un retrato, una estampa de esa polarización y derecha que hemos visto en América Latina, muy fuerte, con el componente del intervencionismo y la influencia de Estados Unidos en las elecciones de nuestro continente. Pues vemos que están prácticamente empatados, como dice Daniela, 250,000 votos de diferencia, la tendencia un poco hacia adelante para el Espriella, el candidato de la ultraderecha. Si se confirma eso, se mueve el péndulo, el equilibrio de fuerzas entre
países gobernados por las izquierdas y las derechas en cantidad de habitantes. Colombia sí se nombra presidente al candidato de la ultraderecha, se pasa del lado de la balanza que le da mayor fuerza a las derechas en nuestro continente, es decir, ya más de la mitad de la población estaría gobernada por gobiernos de derecha o de ultraderecha, de derecha y de ultraderecha. Entonces, ese fenómeno que hemos visto, el avance de las derechas, debe obligar a una reflexión entre los distintos países, a reuniones entre las izquierdas de nuestro continente, para generar algunas soluciones, porque hay una razón, pues una es el intervencionismo estadounidense, que es muy descarado, muy abierto, muy fuerte, lo hemos visto en todas las elecciones que ha habido desde que llegó Donald Trump, pero bueno, hace apenas 2 años las izquierdas eran con mucha fuerza, con mucha diferencia, mayoría, tanto en cantidad de países como en cantidad de población, en PIB, digamos, de la región, y ahora se voltea la balanza. Además, con elecciones en puerta en Brasil, donde las elecciones pintan para un panorama muy parecido al que vimos en Colombia, 2 polos muy equitativos, el de Lula con las izquierdas y el del hijo de Bolsonaro encabezando a las derechas. Entonces, Brasil pues es el país más grande de la región, con el PIB más grande. Ese sería un golpe muy fuerte. Pero bueno, de eso faltan algunos meses. La reflexión en Colombia queda, pues es un gobierno que sacó Petro a muchos colombianos de la pobreza, hizo reformas sociales interesantes en el terreno laboral, en el terreno para los trabajadores, para las familias, y sin embargo, el voto queda pues prácticamente 50-50, entonces ya veremos lo que pasa en este recuento, en este voto por voto, casilla por casillas colombianos, pero sí es preocupante el avance de las derechas en nuestro continente, pues está ahí a la vista. Ya, bien, gracias. Gracias. Arturo Cano, por favor, tu lectura sobre lo que está sucediendo en Colombia, en el impacto hacia Latinoamérica y en particular hacia México. Por favor, Arturo. Pues son muchísimos ángulos, pero ya que lo planteas como el impacto para México, yo diría que tendríamos que poner el ojo en las cifras colombianas de reducción de la pobreza. 3.9 millones de personas salieron de la pobreza con Petro, le quitó 30 puntos a la lista de pobres en extremo y logró una serie de beneficios para la clase trabajadora. El mismo Petro, en una publicación en redes sociales del día de ayer, habla de que fueron los bogotanos los que dieron esta diferencia, la clase media bogotana, y se refiere a un fenómeno del que ya se ha hablado, él mismo dice que ya se ha hablado de ese fenómeno, que él nombra como quitar la escalera por la que subí. He conocido migrantes en Los Ángeles, en Arizona, que se declaran republicanos y partidarios de políticas migratorias duras. Cuando charla uno con ellos con cierta confianza, terminan diciendo cosas como bueno, es que yo sí veo en riesgo que me quiten el pedacito de sueño americano que me tocó, si sigue llegando gente indocumentada. Quizá eso sea un poco lo que pasa con cierta franja del electorado que ve mejorar sus condiciones de vida con gobiernos progresistas. O le ocurrió a Lula con la llamada clase C. En 2010, por ejemplo, cuando fue electa Dilma Rousseff, había un dato que resume ese giro que dieron programas como la Bolsa Familia y el aumento sostenido del salario, no solamente el mínimo en el caso de Brasil, sino también de los salarios de la manufactura. 8 millones de brasileños en ese año, 2010, cuando Lula dejó su segundo mandato, 8 millones de brasileños viajaron por primera vez en avión.
hay que tomar en cuenta el tamaño de ese país, que es mucho más grande que México, casi cuatro veces. Pero bueno, ese electorado, unos años después, fue el que llevó al poder a un personaje impresentable como Jair Bolsonaro, y parece que las presiones de Estados Unidos, que la propaganda, que el potente altavoz que tiene Donald Trump, logra engrosar las filas de delincuentes misóginos y enemigos de cualquier derecho, donde ya se cuentan personajes como Milei, como Bukele, Noboa, y ahora probablemente el colombiano que afirma sin ningún rubor que él, de haber sido paraco, o sea, paramilitar colombiano, hubiera sido un vil asesino y no un guerrillero de café, como nombra a Petro. En fin, muchas cosas para reflexionar, y en el caso mexicano, pues ver las cifras de la reducción de la pobreza en Colombia, cuando se reitera acá 13.4 millones de mexicanos dejaron la pobreza, el salario ha aumentado 150% en términos reales. Bueno, eso no es suficiente si lo vemos a la luz de la experiencia colombiana. No te escuchamos, Julio. Oye, pero yo aprovecho para preguntarles, porque no sé si a ustedes les pasa, pero aquí nos pasó a varios en la redacción, que veíamos los resultados, veíamos la situación, el 250,000 nos queda como trauma de ese 243,000 votos de 2006, ¿no? O sea, uno termina siempre pensando como que esa cifra aquí era menor, era el 0.56%, allá es el 0.95%, pero de inmediato salen todos los recuerdos por las repercusiones que tuvo hacia las elecciones siguientes, ¿no? Y por lo que tuvo después con la guerra de Calderón y todas las matanzas y toda la sangrería, bueno, terrible. Sí, la cifra maldita, ¿no? Pero sí, diferencia mínima, diferencia que hace recordar, incluso en la evolución del proceso de captura y exhibición de datos también hay ciertos momentos en los cuales dices como que esta película ya la vimos y ya la conocimos, pero en fin,